Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué Hola, ¿qué tal? tal? Hola, ¿qué Hola. tal? Hola a todas las personas que estáis viendo el vídeo. Lo que vais a ver a continuación va a ser una conversación entre Juan Carlos Pérez y yo, que soy Sandra Bravo, y va a ser una conversación a raíz de su último libro, Anarquía Relacional, la revolución desde los vínculos, que ya empiezo diciendo el nombre de cualquier manera. Y es un libro que recomiendo la lectura a todas las personas interesadas bueno, en no monogamias y en leer un buen libro que te haga pensar, al fin y al cabo, porque Juan Carlos, gracias por una lectura tan estimulante. Además, Gracias, cuando has sido gracias. la única persona que ha hecho un libro íntegramente sobre este tema. Esperemos que haya más. Esperemos que haya más. Sí, sí, seguro. Yo creo que se ha abierto ya como la base y seguro que empieza a escribirse mucho más al respecto. De hecho, la primera pregunta que te quería lanzar es que tú en la introducción del libro dices que paradójicamente escribir es una de las mejores maneras de aprender y quería saber cuál es el mayor aprendizaje que te ha llevado a la escritura de este libro. Pues sí, sí, la pregunta es curiosa, sí, porque por un lado hay algunos hallazgos de estos que te encuentras, de cosas que no sabías, pues de eso hay muchas, ¿no? Por ejemplo, uno de los que más me interesan y me ha llamado la atención y me ha generado como más inquietud, más curiosidad, es el de la relación entre la teoría queer, entre todas las teorías y los y el pensamiento que aparece a partir de la teoría queer y la anarquía relacional, y cómo hay una especie de transformación que se puede hacer de una a otra, ¿no? Y eso es muy curioso. Pero así a nivel de detalle algunas cuestiones así, pero en general lo que más me ha llevado al convencimiento de que casi todo lo que pensamos, casi todo lo que de alguna manera consideramos que parte de nosotros, que son ideas, algunas partes de nosotros, otras son tan evidentes que no podían ser de otra manera. Todo ese tipo de cosas que no nos hemos dado cuenta nunca de que realmente a alguien se le ocurrieron. Alguien las puso sobre la mesa, no, y además cada una de ellas tenía que aparecer en ese momento, igual que aparecen en este momento es decir, que no era una cosa personal de alguien que sí se le ocurre a alguien, pero porque se dan las circunstancias, digamos, materiales, intelectuales, sociales, culturales, para que aparezca en ese momento. Y lo que nosotros pensamos ahora también es producto de una especie de necesidad histórica, más que necesidad que tenía que llegar, o sea, se dieron en algún momento y ahora mismo se dan todas las circunstancias para que pensemos como pensamos. Es decir, es un poco decir, no, es que yo pienso así, pero no pienso así porque yo sea así, sino porque hay un montón de elementos, además concretos, ¿no? Que vas viendo, al final dices, joder, es que todo lo que yo pensaba que era una cosa natural, que bueno, es que claro, ¿cómo no vas a pensar? Pues claro, no se pensaba hasta que alguien no empezó a ponerlo un poco negro sobre blanco. ¿Sabes? Pues yo una de las cosas que creo que me aportó tu libro, así de entrada, que dije, ¿cuánto tiempo he vivido en el engaño? Es cuando leí que la anarquía relacional no es una forma más de no monogamia ética. Claro, claro. Es decir, yo siempre creo que como erróneamente había pensado que era como, bueno, como un pasito más en la deconstrucción, esta gran palabra que utilizamos tanto, de las no monogamias éticas. Uh -huh. Entonces, me gustaría que, si quieres explicar de una manera así como, ya sé que es difícil porque has escrito todo un libro, pero de una manera un poco sintética, en qué consiste la anarquía relacional. Sí, sí, bueno, en realidad no es una no monogamia o no es una forma de poliamor, básicamente por una cuestión casi sintáctica, ¿no? O léxica, porque el no mono y el poli ponen el foco desde el principio, desde la primera sílaba, desde las primeras sílabas de la palabra, en el número, en buscar cómo relacionarse con más de una persona, ¿no? Y como la anarquía relacional rompe un poco ese binarismo, ¿no? Esa dicotomía entre relaciones
íntimas o de pareja o sexoafectivas o como las queramos llamar, emocionales, y las que no, y las que supuestamente no lo son, que también lo son, que también incluyen de todo. Es decir, como rompe ese binarismo, esa frontera, pues entonces el no mono o el poli ya no tiene sentido. Es decir, siempre nos estamos relacionando con muchas personas, ¿eh? Si no binarizamos, nos estamos relacionando sí o sí con muchas personas. Y por eso, pues, digamos, no es una forma de no monogamia. Eso sí, impugna una serie de valores culturales en común. O sea, impugna valores culturales que también impugna la no monogamia y que también impugna el poliamor, que también impugna las... En realidad se podría hablar de formas no normativas de vivir las relaciones, eh, y así a lo mejor sí que podríamos tener un término más paraguas, ¿no? Pero desde luego el no mono y el poli tienen el problema de que centran el foco mucho en el número. Y no es un problema puramente semántico, porque a veces podemos decir, bueno, pues vale, pues la palabra se ha evolucionado desde otro lugar, bien, sino que en la práctica, yo por lo menos en mi vivencia un poco activista, ¿no? de las asociaciones y, bueno, la asociación que tenemos en Valencia, tal, sí que marca mucho las expectativas de la gente, y cuanto más joven, la gente más. Marca mucho las expectativas porque, digamos, llegan con la idea de cómo puedo relacionarme con más de una persona. Y normalmente no se plantean que hay que cómo relacionarme, sino con cuánta gente relacionarme. Y si te relacionas con más gente y no te has planteado el cambiar el cómo, pues estás multiplicando el drama, el desastre, las dependencias, las expectativas de siempre. Estás multiplicando y calcando. O sea, es la peor combinación posible. Sí, y con esto que dices también del término, y es una de las cosas que también abordas en el libro, ¿no? Es la confusión o la lectura generalizada de anarquía como este caos y esta libertad absoluta. Porque yo, por ejemplo, que utilizo aplicaciones para conocer gente, pongo en mi perfil que me considero anarquista relacional. Y es muy curioso como a nivel también de lectura de género, la mayoría de personas socializadas como hombres lo leen como oh, vale, una tía con la que voy a poder follar sin prometerle la luna porque le va todo. En cambio, las personas socializadas como mujeres que no conocen la anarquía relacional lo ven más como vaya, esta tía solo quiere sexo sin compromiso. Y o sea, con la misma palabra hay una descodificación aparentemente idéntica, pero desde un punto de vista diferente. Entonces también cómo romper, antes de que sea quizá demasiado tarde, esta concepción de que la gente no venga a la anarquía relacional, igual que al poliamor van a ver con cuánta gente, aquí a lo mejor que pudieran venir a ver de qué manera lo destrozo todo, porque la anarquía es como el caos y Sí, sí, sí. Sí, las bombas, ¿no? Un poco, ¿no? ¿Dónde ponemos las bombas? No, claro, el problema es que ese es otro problema léxico, ¿no? También, o de construcción del sentido de la palabra anarquismo, bueno, que ha pasado a través de muchas etapas históricas también, en realidad. Con lo cual sí que en algún momento de la historia pues ha habido en fin, ha habido diferentes formas de entender el anarquismo. Además es que hay muchos tipos de anarquismo. Hay un anarquismo que responde a esa idea de la libertad, caiga quien caiga. El anarquismo individualista, el anarcocapitalismo. Hay una serie de planteamientos que se llaman, que se autodenominan anarquistas. Claro, aquí estamos hablando del anarquismo social, que el anarquismo social, y habría que dejarlo claro, pero claro, en el nombre tampoco puedes meterle, si fuéramos alemanes igual sí le meteríamos 30 sílabas, pero sin vocales, si puede ser, ¿no? Pero como no estamos en eso, pues tenemos que limitar un poco. Y hay simplemente pues es insistir, ¿no? Lo que decíamos, a ver si se escriben más libros, a ver si se escriben más cosas, empieza a conocerse y la gente se da cuenta. Hay una frase, hay una especie de cuentecito que siempre dicen que sirve para explicar lo que es la anarquía, el anarquismo, que es si tú te vas a comprar el pan y ves que hay 10 personas en la cola, ¿no? Entonces tú normalmente no miras alrededor y si no ves a ningún policía te pones el primero, aunque seas más fuerte
y más tal, ¿no? Y no te pones el primero y te pones el último, aunque no haya a la vista nadie que pueda reprimirte, simplemente pues porque tienes interiorizada esa idea de que cuando vas a comprar el pan, pues digamos, respetas el orden, ¿no? Eso es anarquismo interiorizado. En otros ámbitos no lo tenemos interiorizado, claro, está clarísimo que cuando se trata de pasta, de no sé qué, ojo, ¿no? O de otros privilegios, pues no lo tenemos tan. Pero si lo tuviéramos interiorizado de esa manera, realmente el anarquismo no es más que eso, es que no dependa, que nuestra conducta no dependa de la autoridad. O sea, básicamente, y que además exista el apoyo mutuo de cada persona pone lo que puede y cada persona pide lo que necesita, ¿no? O recibe del colectivo lo que necesita. Esas 4 cositas definen el anarquismo así a un nivel muy reduccionista y muy resumido, pero básicamente esos son los principios que nos gustaría aplicar a las relaciones, ¿no? El no autoridad, que no haga falta, mejor dicho, que no haga falta la autoridad para comportarnos de una forma ética o de acuerdo a unos principios éticos que son los que nos gustan y con la idea de apoyo mutuo, que es cada uno lo que puede y a cada uno lo que necesita. Claro, hablas de no autoridad, pero también otra cosa es, todas las personas al final somos un compendio de privilegios y de opresiones, ¿no? Ah. Entonces, ¿qué esfuerzo extra tendríamos que hacer en un modelo relacional así para que las personas más privilegiadas no acaben haciendo de la anarquía relacional como su patio particular? Claro, claro. Sí, el esfuerzo, en realidad ese esfuerzo habría que hacerlo constantemente en la vida porque realmente la anarquía relacional lo único que hace es quitar las etiquetas de las relaciones, no las cambia. Porque no las puede cambiar, porque ningún marco puede cambiar la realidad. Puede cambiar hacia dónde queremos ir, porque puede dejar claras una serie de cosas, pero la realidad es la que hay. Y la gente tiene privilegios, hay gradientes de poder, hay vectores de poder, gente más privilegiada y gente menos privilegiada, y eso va a seguir habiéndolo, ¿no? Si no etiquetamos las relaciones y no las binarizamos, ¿qué se consigue? Pues que algunos de esos privilegios, digamos, desaparezcan nominalmente, desaparezcan sobre el papel, pero no, o sea, que yo ya no voy a estar dentro del marco en el que quiero estar, a lo mejor, en el que queremos estar. No voy a estar dentro del marco si exijo ciertas cosas. Si te exijo a ti, pues que no salgas por la noche o que no te pongas minifalda, ¿no? Como decía la canción. No sé, se me ocurre, son ejemplos, pero buscando la copla. Pero eso desaparece sobre el papel, es decir, ya nos damos cuenta de que eso no entra en el marco que nos queremos dar, pero no consigue que no se dé, o sea, que no quieras poner reglas a las demás personas, que no quieras al final, es decir, todo eso lo vas a seguir queriendo igual o te va a seguir saliendo igual porque la construcción cultural no ha variado, o sea, no podemos de repente volver 100 años atrás y cambiar toda la construcción. Lo único que vamos a hacer es poner lo que yo digo siempre como alarmas, ¿no? Como decir, vale, pues estamos en este marco, ¿no? Pues ojo, porque si no quieres salirte de ahí, tendremos que poner este conjunto de alarmas para que esto no pase, ¿no? Y poco más, es decir, la anarquía relacional, como cualquier marco teórico o marco o ético o incluso de conductas, ¿no? No puede hacer más que establecer unos principios, analizar a dónde llevan esos principios en cuanto a las conductas, en cuanto a las prácticas, y ya somos los individuos los que tenemos que tener en cuenta que si no ponemos unas alarmas pues vamos a estar haciéndolo de siempre. Sí, bueno, sí. Pienso como tú. En tu libro, una cita que me he apuntado pone: las personas anarquistas relacionales parten de la indeterminación y van gestionando el desarrollo de cada vínculo sin expectativas ni conductas específicas de antemano. Entonces, a mí esto me parece una maravilla, pero de alguna manera pensaba, ¿no nos condena esto a que solo nos podemos relacionar con personas anarquistas relacionales? O sea, ¿cuánta gente Y nos va a tanto. seguir de esta manera? O sea, ¿cómo se hace? Claro, claro, y tanto, ¿no? Sí, luego hay un epígrafe por ahí en algún lado que se llama ¿hay alguien más? ¿No?
como parafraseando el chiste este, ¿no? De este que se cae por un precipicio, ¿no? Y dice, ayuda. Y suena la voz de Dios, ¿no? Que le dice, no te preocupes, suéltate, que mandaré un ángel, ¿no? Y entonces él dice, ¿pero hay alguien más? Como diciendo, "Ojo, no sé si fiarme". Pues un poco así, ¿no? Parafrasear eso. Pero lo que quiero decir es que es un problema o es una circunstancia que se cita muchísimo. Bueno, y según también el entorno en el que estés, en un entorno urbano como a lo mejor vivimos nosotras, tal, pues se puede, todavía se puede encontrar a alguien, ¿no? En un entorno más o menos densamente poblado, pero vete al mundo rural, allí tienen ese problema y otros más, de estigmatizaciones y de movidas, pero también el de decir, ostras, ¿y con quién me relaciono yo? Si todo el mundo va a tener, pues es que eso es un problema gordo y ahí la única solución es, pues no sé. Lo que sí que es cierto, lo que sí que es cierto es que muchas veces cuentas estas cosas, bueno, el 80% de las veces te toman por loco o loca, está clarísimo, ¿no? Pero ese otro 20% es muy, o 10, o dependerá de los casos, es muy curioso porque te encuentras con gente como que estaba esperando, como que de alguna manera las caras que pone es como decir, ostras, ¿y esto, porque no me he enterado yo antes, ¿no? Y eso es muy satisfactorio, quiero decir, aunque sea poquitas veces y sea pues bueno, pero eso da un subidón cuando te das cuenta de que hay gente por ahí, anónima, bueno, anónima, claro, como somos todos anónimos, ¿no? Pero digamos que no ha oído hablar, que no se ha relacionado nunca en ambientes activistas de este estilo, nada, y que de repente le suena tal y dice, oye, ¿esto? Porque ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Y es que estamos un poco ocultos, realmente la difusión está por hacer. Sí, esto aparte es verdad y también lo comentas tú que haces como las tres típicas respuestas que me sentí muy identificada y es la Ah, gente que sí, dice, ¿pero dónde vas? Que es sí. como esta gente monógama en esencia que Sí. nunca se va a decir Ujú, quita bicho. La gente que cuando te ve dice, esto es una oportunidad para hacer lo que me dé la gana porque esto es claro, jauja. Y muchas veces también cuando eres una persona socializada como mujer y te relacionas ujú, con hombres, los hombres lo suelen aprovechar muchas ocasiones claro, para claro. intentar meterla sin más y sin compromiso, o sea, tal cual, es decir, Sí, como lo sí, ven sí, como un sí, entorno de sexo fácil tal sin ninguna cual. cosa más. Y luego Ujú, está la parte maravillosa, que es la gente que dice, ostras, nunca, siempre me lo había preguntado, pensaba que esto ujú. eran como locuras mías, aunque aún así, no sé si tú lo habrás visto, mucha gente que intenta como hacerse las preguntas, el peso de la monogamia y de todo lo que ha Claro, aprendido, claro. pues muchas veces pues cae Bueno, sobre él o pasa una persona que le dice eres una sometida y se olvida de ti y se lo cree, y se lo cree. y se lo cree. Bueno, pero un poco es ese tercer tipo, es supongo el que hemos sido nosotros y nosotras, ¿no? Al menos yo lo recuerdo perfectamente cuando de repente leo estas cosas, las escucho. Y de repente digo, vaya tela, si pues hay gente que ha estado pensando esto y lo ha estado explicando y mejor, mucho mejor de lo que puedo explicar yo mis propios sentimientos, mis propias sensaciones. ¿Cómo es posible, no? Pues eso cada una de nosotras, alguna vez de nosotros hemos sido eso, seguramente, ¿no? Y luego ya depende claro, del convencimiento y de otras circunstancias que puedes caer en esas situaciones, pero bueno, tampoco pasa nada, al final tampoco va de números, ¿no? Y bueno, pues una persona te ofrece esa posibilidad en ese momento de cuadro, pues también es cierto que en la práctica muchas veces al cabo de 8 meses, 10 meses, un año, año y medio, pues te vuelves a encontrar con esa persona que dice, bueno, pues no ha funcionado. Hay de todo, ¿no? Pero sí, suele Sí, yo darse ese supongo caso. que aquí también las personas que tenemos más privilegios, y yo me considero una de ellas, Ujú, como que este proceso en el de prueba y error, creo que lo sobrellevamos mucho mejor que mm, personas que ya llegan a estos procesos de manera como muy comprensible, muy rotas, y que este desgaste continuo de darse de cabezazos contra personas que las utilizan o que las utilizan como conejillo de indias, pues de mm. alguna manera las puede como destrozar bastante. Claro, sí, también Andy Norgren mismo es que escribió hace un par de años un artículo que habla de la tiranía de la falta de estructura. Y es que, claro,
La falta de estructura es muy interesante, pero también, de alguna forma, la estructura monógama es asfixiante, es aburrida, es todo lo que quieras, poco interesante en términos, poco estimulante, pero de alguna forma, digamos, permite la explotación, la sumisión, la dominación, pero hasta cierto límite, ¿no? Es decir, por lo menos tiene límites. Aquí la idea, el objetivo es evitar esos gradientes de sometimiento, pero si no los evita, no tiene límites, por otro lado, al no haber estructura. Entonces es muy complicado. Yo siempre insisto en que, o sea, etimológicamente esto no es recomendable. No es recomendable en el sentido de que no hay que recomendarlo. En todo caso, hay que avisar de que es un territorio inexplorado, entonces en el que te puedes encontrar tesoros, pero te puede caer encima una piedra, ¿no? Es rollo, como eran las películas estas de Harrison Ford, no me acuerdo ahora, de Indiana Jones, ¿no? Pues sí, te vas a encontrar el tesoro, pero también te puede caer la roca esta que a él no le mata nunca porque es un privilegiado, ¿no? Porque es Indiana Jones, claro. Pero claro, pero a los sherpas esos que van con él, o como se llaman, a los porteadores, a esos se los mata siempre. Entonces es un poco eso, ¿no? Es una buena metáfora, es como el campo Pues, de minas. no, Sí, no bueno. sé. Sí. También hay un tema que me interesa mucho que hablas en el libro, que es lo de la sostenibilidad de los vínculos. No sé si podrías hablar un poquito más de eso. Sí, no es una obligación tampoco en el sentido de no a todo el mundo le tiene que interesar la sostenibilidad. Es decir, puede que haya personas que piensen, no, pues a mí me seduce más la idea de relaciones intensas, pero aunque sean cortas, ¿no? Y de agotar el caudal, pero disfrutarlo, ¿no? Pues no, también es una opción, es legítimo también. Pero mi percepción o lo que a mí me gusta realmente es la sostenibilidad. Es decir, cuando alguien te gusta, pues intentar que eso no se desgaste o que se desgaste de una manera, o sea, que no se desgaste, que se transforme, pero que sea incluso a mejor, ¿no? No sé si es una utopía, en algunos casos sí, en otros no, pero si eso lo tomamos como objetivo, que podemos, insisto, no tomarlo como objetivo porque nos la trufa la sostenibilidad y lo que queremos es disfrutar del momento, bueno, que también está bien, fenomenal. Pero si tenemos esa posibilidad como que nos interesa, pues yo planteo una serie de posibilidades y yo creo que no hay que agotar, bueno, la sostenibilidad viene de ahí, ¿no? De no agotar los recursos. Y no hay que, porque muchas veces, claro, el tema aquí está en que la herencia del modelo estándar, del modelo hegemónico, está muy clara. Es decir, cuando tú tienes una relación, digamos que te interesa y que incluye pasión, intimidad, etcétera, una relación significativa o como la queramos llamar, en el modelo estándar, digamos, de relaciones, básicamente la conducta recomendada o aceptada o la expectativa de conducta es la obsesiva. Es decir, yo siempre pongo el ejemplo de si yo quedo contigo y te digo, ¿cómo te va? Uy, ¿cuántos meses sin vernos? Pues mira, fíjate, hace 3 meses fui a un restaurante, me gustó tanto, que desde entonces desayuno, como, meriendo, ceno y hago el resopón allí. Tú me dirás que busque ayuda, ¿no? Psicológica, pero el tío se ha vuelto loco. Como que desayuna, como almuerza, come, cena, merienda, todo en el mismo sitio. Sin embargo, si te digo lo mismo sobre una persona, me darás la enhorabuena y te sentirás muy, muy contenta por mí, ¿no? ¿Y cómo es posible? Porque en un caso no es un patrón cultural habitual y en el otro es el único patrón cultural, eh, digamos, admisible casi, ¿no? O esperable, la expectativa es que pase eso. Entonces yo creo que eso no es sostenible. Y bueno, no es que lo crea yo, es que no hay más que mirar alrededor. Es decir, te encuentras con relaciones que están funcionando años, pero están funcionando a lo mejor de acuerdo a patrones más de, hombre, no quiero decir resignación, porque igual es un poco duro, pero bueno, de aceptación un poco eh, trabajosa, ¿no? Por decirlo de una manera.
Pero el resto no, es decir, el resto están claramente, han desarrollado una curva, vamos, una curva pandémica, ahora que estamos en esta situación, hay una ola, una segunda ola y se acaba la cosa, ¿no? No, la evidencia, digamos, cuando miras alrededor, la evidencia te dice que la forma de relación estándar no es sostenible. Y, por ejemplo, en ámbitos como las monogamias, etcétera, donde se producen varias de ellas, de alguna forma se tienen que diluir porque el tiempo no puede ser, o sea, el tiempo es más, está limitado, pero siguen el mismo patrón. Es decir, que encima de que hay varias relaciones, todas tienen ese carácter de proyecto, ese carácter de tiempo a dedicar, o sea, que se valora la cantidad de tiempo y en lugar de valorarse otras cosas como no sé, como la flexibilidad, cosas que valoramos en la amistad, no sé, a mí me parecen maravillosas las amistades que no ves durante meses y después es unas risas y una alegría y tal. Eso, no digo yo que sea el único valor, el único tal, porque sería un poco frívolo decir, no, pues tiene que ser así. No, pero eso es un valor que no entra en los parámetros de las relaciones, digamos, estándar, ni siquiera en las no monogamias, porque en las no monogamias, vuelvo a insistir, lo que se hace es multiplicar el concepto de relación más o menos estándar, se adapta para que no colisione con el hecho de que sea múltiple, de que sea no exclusiva, pero no se cambia de partida y no se deja de binarizar y no se deja de establecer esa dicotomía entre íntimo y no íntimo. Eso no se hace, ¿no? Y por eso al final es calcar un poco lo de siempre y multiplicarlo, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Parece como que los mitos del amor romántico y esta idea de relación no nos los quitamos ni con agua caliente. Exacto. Incluso muchas veces es como hablando con alguien que está en el entorno de la monogamia, estas frases de, bueno, porque cuando estás con alguien tiene que haber una proyección de futuro, el tiene que, ¿no? Claro. O como muchas veces ves que personas que están intentando tener una relación y como tienen siempre una idea de que la relación tiene que avanzar hacia algo concreto y ese concreto no es una idea común, pues Claro. acaban haciéndose mucho daño a pesar de quererse porque no son capaces de, bueno, de buscar una Claro. tercera vía porque siempre hay esta idea de tenemos, Uh-huh. bueno, que está muy contaminada Sí, por el amor sí, romántico, yo creo. claro, sí que es diferente, por ejemplo, ahora que lo dices, lo estoy pensando sobre la marcha, pero la sostenibilidad de la idea de proyección, de proyecto, ¿no? Quiero decir, es un poco la diferencia que hay entre la visión de la naturaleza de las sociedades primitivas, que es la de estar ahí, la de convivir, y la de las sociedades la capitalista más avanzada y tal, que es la de dominar, ¿no? La naturaleza. En un caso hay que dominar el futuro, ¿no? Porque la proyección tiene que ser como yo la veo, y en el otro caso es al revés, es convivir con esa realidad, ¿no? Es que sea sostenible, pues porque las condiciones, hay condiciones sostenibles y condiciones que no lo son, ¿no? Y el tema de los mitos del amor romántico es que son problemas que son transparentes, son automáticos, son automatismos. Entonces, salen, lo que tú acabas de decir, salen solos, o sea, salen sin darte cuenta. Hay otro gran tema que también tratas mucho en el libro y que el lenguaje, las etiquetas, ¿no? Cómo cambiar este proceso quizás para mí es de los que veo que me pueden llegar a resultar como más complejos, sobre todo porque vivimos en esta también falsa idea de que la palabra te da una seguridad de por sí. ¿No? Hay Claro. gente que dice, bueno, que solamente por ponerle la etiqueta X ya parece que Ujú. esa etiqueta le vaya a dar un cobijo, cuando realmente quizá el debate debería estar más en poner los cuidados en el centro, que es una cosa que nunca acabamos de poner en ningún lado. Ujú. Entonces, no sé cómo podríamos hacer para trasladar el eterno debate de las etiquetas, o sea, de las etiquetas, de pensar que una etiqueta te da la protección y en vez de eso, ¿cómo podemos dedicar los esfuerzos a poner realmente los cuidados en el centro? No sé si se Ujú. entiende lo que quiero decir, porque lo estoy Sí. haciendo así un poco conforme lo pienso. Sí, 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 las etiquetas, la falsa seguridad esta que otorgan las etiquetas también es una herencia del modelo, digamos, hegemónico, porque los compromisos, digamos, o sea,
más que el problema de las etiquetas, y en el libro lo digo varias, aparece constantemente, más que cuando son descriptivas, cuando están describiendo lo que pasa, pues no pasa nada. El problema es cuando son prescriptivas y sobre todo cuando son un número concreto de etiquetas prescriptivas de las que puedes echar mano. Es decir, o somos esto, o somos esto, o somos esto. Ya no hay más opciones, ¿no? Entonces, los compromisos se encapsulan en esas opciones. Entonces, la opción pareja, pareja romántica, pareja afectiva, contiene una serie de compromisos que no puedes ni quitar ni poner, ¿vale? Eh, es decir, por ejemplo, el compromiso, que es el más fácil de entender, porque es el que tiene que ver con las no monogamias, etcétera, el compromiso de exclusividad sexoafectiva, ¿no? Ese no lo puedes quitar, porque si lo quitas ya no es pareja, ya no es una pareja tal. El compromiso, eso, de proyección, de proyecto, de no sé qué, de crianza, de habitar, de cohabitar, cohabitación, ¿no? De tal, todos esos compromisos van juntos, ¿no? Entonces, más que un problema de que si las etiquetas son buenas o malas, el problema es cuando el número de etiquetas, las etiquetas te las dan ya hechas, ¿vale? Te las dan ya cocinadas y te dan tres platos precocinados y no tienes más opción. Y no puedes ir cambiando la receta, no puedes ir cambiando los ingredientes, ¿no? Y los ingredientes son los compromisos y los límites, que eso también lo menciono en el libro también en muchos sitios, ¿no? Si establecemos los ingredientes de las relaciones en términos de compromisos y de límites, las etiquetas estándar hegemónicas nos los dan fijados, ¿no? Eh, y la idea pues sería que con la anarquía relacional, como te cargas esa normatividad que proviene de esa construcción, digamos, de esas instrucciones cerradas que nos da la cultura, pues como lo impugnas, o sea, confrontas esas cajitas cerradas y lacradas y precintadas, pues tienes opciones que no tenías de la otra manera. Pero en realidad las personas lo que funcionamos es en términos eso de los compromisos, si los cumplimos o no, qué compromisos son, los límites y si los respetamos o no, porque lo demás, y eso está en todos los modelos, lo que pasa es que en algunos está, digamos, en precocinado y en la anarquía relacional la idea es no precocinar, sino que usar los ingredientes, con lo cual te puede salir una receta muy buena o puedes liarla muchísimo, claro. Pero al menos será como más original, o será un Eso siempre. plato único. Exacto, eso Sí, yo siempre. también justo también, que es un poco con estas rayadas mentales que a veces me despierto. Hoy pensaba, de hecho he escrito una tontería en la página web, que el concepto red, que yo lo utilizo mucho para referirme al conjunto de personas que en mi vida al final me sostienen, y es un término que a mí me gusta mucho tanto, digamos, metafóricamente como idea, como, como en la realidad, ¿no? Estas personas que al final hacen que los vínculos sean más sostenibles y que podamos relacionarnos de otra manera. Pero pensaba también que, claro, yo muchas veces, esto es parte de una realidad, que cuando me he ido a hablarle a personas que son amistades, que tienen una mentalidad monógama, y me hablan de su pareja, y yo les hablo de mi red, así, ¿no? Y entonces les veo la cara de decirme, ¿de qué narices me habla esta tía? Aunque a pesar de que ya me conocen, ya me ven como la rayita, pero ya no es eso, sino que siempre me quedo con un poco de tristeza de que en su cabeza esa palabra red que yo utilizo jamás va a ser descodificada con toda la capacidad de compromiso, de amor, de compañerismo, de deseo, de libertad que puede incluir dentro de ese término, ¿no? Y entonces me hacía pensar que de alguna manera, a pesar de que para mí no lo es, porque yo cuando digo red a las personas que están en mi día a día más, que tienen como un peso significativo, no lo digo de una manera como ni impersonal ni deshumanizada, pero sí que siento que la lectura que se hace lo es, ¿no? Y pensaba, claro, esa red no tiene ni nombre ni apellidos, porque es un término genérico que incluye a todo el mundo, pero al no tener tampoco una personalización parece que no incluye a nadie. Y entonces Ya. me estaba preguntando cómo narices Ujú. se podría hacer para humanizar más este tipo de conceptos genéricos, que
Es simplemente que Ujú. te comento mis a veces debates mentales Es, de buena mañana. es interesante, sí, sí. A nivel comunicativo, pues la verdad es que no se me ocurre, ¿no? Porque eso se ha explorado tanto. Yo recuerdo cuando era muy jovencito, mi director de tesis siempre llamaba a en aquel momento estaba, pues, claro, el tema de no casarse era todavía muy raro, ¿no? Entonces la gente, pues eran los hippies los únicos que no se casaban, ¿no? Y entonces siempre decían la gente decía mi compañera o mi compañero, ¿no? Era la palabra más habitual, pero siempre había dudas, ¿no? De cómo llamar. Y entonces este hombre, siempre llamaba a su pareja, a su compañera y tal, ni pareja, ni compañera, ni nada, la llamaba mi santa esposa. O sea, se iba al extremo. Es un poco la reapropiación esta, ¿no? De los términos que se ha hecho a lo largo de la historia en muchos activismos, ¿no? Pues vamos a coger el término más peyorativo, en este caso no es peyorativo, pero es más heavy, y lo vamos a utilizar, a ver qué pasa, ¿no? Queer, ¿no? Queer significa raro, bueno, lo despectivo, ¿no? Pues nada, se reapropia tal. Entonces, ese tipo de, o maricón en castellano, ¿no? Cosas así, ¿no? Esa reapropiación, pues a mí me sonaba, me suena ahora, ¿no? Con la distancia me suena a eso, ¿no? Y vamos a usar el término, a lo mejor es una solución, ¿no? Vamos a llamarnos mis santos esposos, mis novios, pero en términos de reapropiación, no en términos de, no sé, quizá es una opción. Sí, bueno, yo creo que tenemos como mucho debate todavía, o sea, como muchas cosas a descubrir y a, bueno, y a construir sobre todo por el camino, ¿no? Y para mí reconozco que el lenguaje, que al final es la manera en que hablamos, en que nos reconocemos, en que construimos nuevas realidades, es de las cosas que más, bueno, más me cuesta. También Claro. me gusta mucho este uso de reapropiar las etiquetas. Yo las utilizo muchas veces, o bien por economía lingüística a veces, días que no tengo ganas de explicarme y es como, bueno, así me lees, léeme como quieras, aunque sea de manera incompleta, pero utiliza esta Claro. palabra de cabo antes. Pero a veces también No. como para romper esquemas y de esto que decías, ¿no? Decías, pero tú no eres anarquista relacional, ¿cómo puedes utilizar esta etiqueta? Y dices, bueno, pues para visibilizar algo llevado un poco al extremo y darle incluso a lo mejor a veces un toque de humor. También te voy a leer una cosita que comentas en tu libro, que es: considero necesario disponer de herramientas de seguridad suficientes como para sentir que soy especial sin que eso me lo valide nadie. No son las demás personas las que han de reconocer mi singularidad ni acreditar mi validez en ningún sentido. Entonces, eso también está un poco vinculado al tema de etiquetas. Y yo también lo leí y dije, estoy de acuerdo, es una maravilla, pero me preguntaba hasta qué punto esto es posible en una sociedad en la que vivimos tan mediatizados por el valor que tenemos que mostrar y el valor que nos tienen que No. dar. Sí, hay un montón de cosas utópicas. Hay utopías dentro de la utopía, quiero decir. Eh, pero de alguna manera a mí también me gusta saber hacia dónde me interesaría ir, aunque sepa que no voy a llegar. Es un poco eso, es decir, plantearlo como un objetivo. A continuación de eso, en el mismo epígrafe, pues me acuerdo porque lo he leído hace poco, repasando cosas, a continuación de eso empieza a hablar de las personas, que en realidad seguramente somos todas, que en algún momento hemos tenido la sensación de una falta de reconocimiento, por ejemplo, en situaciones, ¿no? Eso yo creo que nos pasa a todo el mundo alguna vez o muchas veces, ¿no? Entonces, cuando una persona viene de un episodio de tal, más o menos reciente o más o menos importante o tal, de falta de reconocimiento, pues de repente necesita reconocimiento, ¿no? Entonces, pues, y lo que digo es que hay que tener mucho cuidado de no pedir a la gente lo que no puede dar, y sobre todo cuando hay una diferencia de poder. En este caso, hay un gradiente de poder que es esa necesidad de reconocimiento, porque a lo mejor a ti no te hace falta, porque estás de subidón, porque, no sé, has tenido un montón de éxitos recientes de lo que sea, ¿no? En tu vida personal o profesional o lo que sea, y llega otra persona con la que tú tienes una relación significativa y bonita y tal, y está de bajón. Pues no le pidas que no te, que, o sea, no pretendas que no necesite
lo que tú no necesitas, ¿no? Pues es un poco eso, recoger eso. Pero sí tener claro que lo ideal es que no necesitemos validación por parte de los demás. Y a lo mejor si la necesitamos demasiado, lo que tenemos que hacer es mirárnoslo porque igual estamos entrando en una dinámica que no nos conviene en cualquier ámbito, no solo en el relacional. Sí, que aparte, bueno, las utopías yo creo que están, como creo que ¿no? Maquiavelo en El Príncipe decía esto del arquero, de tirar la flecha a un punto, no para alcanzarlo, sino para al menos ya mirándolo, intentando ir hacia allí, pues al menos aunque te quedes a mitad de camino, ya has Exacto. llegado suficiente, ¿no? Bueno, no me la sé textual, pero tema de las utopías, a mí también lo que me gusta es a veces simplemente si es una meta como que parece muy inalcanzable, si vas para allá, pero no llegas, que no, eso son las utopías, pero al menos te intentas acercar, que ya es Claro. como un Y por lo menos punto no te vas para el otro lado. también, también es verdad. Y también con esto que comentabas, una cosa que me gusta mucho, que remarcas también mucho en el libro, es el tratar a las relaciones por igual, pero no a las personas por igual, ¿no? Como teniendo en cuenta toda esta amalgama de opresiones y Claro. privilegios que nos atraviesan a todas. Claro. Sí, sí, sí. No, criticar, se pueden criticar las ideas, se pueden criticar, bueno, criticar, me refiero, sí, sí, digamos, criticar de una forma vehemente, tú puedes criticar las ideas, puedes criticar los formatos de relación o los criterios, tal, pero las personas, yo creo que no tiene sentido, digamos, no tiene sentido personalizar esas críticas, sobre todo cuando son bestias, ¿no? Porque es que no es el tema, o sea, no se trata de criminalizar a nadie, sino de ver qué prácticas nos gustan, cuáles no, y ir por ahí, ir hacia ahí, hacia donde queremos ir. Mm. Otro tema que me gusta mucho, que es un poco cambiar de tema, pero es el tema del deseo, que además Uh es -huh. como también como casi la caja de Pandora, que me acuerdo que una vez incluso ya hace tiempo te contacté para hablar del tema, porque cuando se habla siempre de la deconstrucción del deseo y es este debate eterno hasta qué punto es posible, hasta qué punto es necesario o es deseable, Uh ¿no? -huh. Y tú tienes un punto de vista que me gustaría que explicaras un poquito más, que me gusta mucho, que es el de transversalizar en vez de deconstruir. Sí, sí, es un poco como las herramientas que nos da la anarquía relacional. O sea, al final es como, vuelvo a insistir en que es un marco de pensamiento, es una cosa muy genérica, pero te da una serie casi de consignas, ¿no? Que tú puedes ya manejar en función de lo que tu vida te permite. Y algunas de ellas pueden funcionar como herramientas. Yo creo que la anarquía relacional es un marco muy transversalizador. Transversaliza las relaciones, ¿eh? No las iguala, ni las homogeneiza, ni nada, que eso es un error o una interpretación que a mi juicio no es muy adecuada porque no responde a la realidad ni está fuera de lo razonable para mi criterio. La de homogeneizar, la de que todas las relaciones son iguales, no son iguales. Vamos, tú puedes tener una pasión brutal por una persona y por otra persona lo que tienes es ternura, brutal también, y por la otra lo que tienes es una admiración intelectual y por la otra, yo qué sé, te pone a mil en otros ámbitos, ¿no? Insisto, no hay una homogeneización, sino una transversalización. Y en el deseo, pues yo planteo que igual podría ser algo parecido, ¿no? Transversalizarlo y en el sentido de que luchar a lo mejor contra esa construcción del deseo a la que te ha llevado pues, tu trayectoria o yo qué sé, lo que sea, me da igual si es tu ADN, si son pues, que seguramente no lo es, pero bueno, me da igual, no me parece interesante esa discusión, ¿no? Es decir, me da lo mismo, pero tú has llegado al punto en el que estás y con una construcción del deseo, ¿no? Eh, luchar contra ella para que se parezca más a lo que nos interesa, a lo que queremos, lo que es político, todo esto, ¿no? Pues vale, de acuerdo, pero hasta cierto punto. Es decir, sin
tampoco, no sé, dejarse la vida en ello, porque solo hay una y no tiene tampoco mucho sentido, ¿no? Hay muchas batallas por lidiar y no tiene que ser precisamente esa, ¿no? A lo mejor. Y entonces, lo que sí que te permite la anarquía relacional como herramienta es un poco transversalizar eso, ¿no? Y decir, bueno, pues yo tengo una construcción del deseo que a lo mejor no es la que yo querría ser pansexual, querría que la edad de las otras personas no me afectara, que el género no me afectara, que el aspecto físico no tal, o sea, que no me afectara nada, que mi deseo estuviera enfocado pues simplemente a los valores, yo qué sé, lo que quieras, ¿no? Y si soy religioso, pues quiero tener el deseo que marca la Santa Madre Iglesia, que lo digo por no irme a un extremo, o sea, por ver un poco, vale, de acuerdo, yo quiero eso, pero hay unos límites. La anarquía en lo que yo puedo construir personalmente. La anarquía relacional lo que me permite es utilizar esa transversalización de las relaciones y considerar tan valioso y reconocer que es tan valioso, que es tan valiosa una relación que incluye estas cosas que tienen que ver más con el deseo sexual, otras que tienen que ver con el deseo intelectual, estas otras que tienen que ver con el deseo de entretenimiento, yo qué sé, de lo que sea. Un ejemplo que cito en el libro también es el de las personas asexuales. A mí me parece importantísimo, porque claro, ahí el deseo con mayúscula con la D mayúscula tal, en principio, bueno, en realidad las personas asexuales sí que tienen deseo, lo que no tienen es atracción. Pero bueno, quede esa atracción por otras personas. Pero bueno, da lo mismo. Lo que quiero decir es que ahí no hay, ahí la deconstrucción es muy complicada, ¿no? Porque se parte de una base muy poco, o sea, casi inexistente. Entonces, eh, eh, en ese caso, ¿por qué esas personas tienen tanto? De hecho, de los artículos más interesantes que ha habido por ahí, sobre todo desde hace años, o sea, en la primera etapa, sobre anarquía relacional venía de blogs de personas asexuales, ¿no? Y arománticas. ¿Y por qué? Claro, es lógico, porque si yo, de alguna manera, en una relación convencional, tengo que, digamos, cumplir todas las expectativas que establece ese marco relacional o esa etiqueta, esa cajita, todas las instrucciones que hay en el manual de esa cajita, de ese tipo de relación, o dejo a la otra persona sin sexo, o yo, porque no puede tenerlo por otro lado, porque la única cajita que tiene en sus instrucciones sexo es esta, es la de relación de pareja, o la dejo sin sexo, o yo me tengo que esforzar a tener sexo sin deseo o sin atracción, ¿no? Que tampoco pasa nada, pero es a nivel, o sea, a largo plazo, pues a lo mejor es un poco, no es lo ideal, ¿no? Entonces, si hay esa transversalización y el deseo de esa otra persona, el deseo sexual concretamente, puede ir a otras personas de la red, tus deseos que no incluyen ese también pueden ir a otras personas, es decir, al quitar vuelvo a repetir, ¿no? Al quitar esas cajas cerradas, estancas y con cada una con su librito de instrucciones, digamos, eso nos permite que nuestro deseo deje de ser el deseo ese con mayúscula y pase a ser deseos, y esos deseos funcionan de una manera como más orgánica, más horizontal, no homogénea, ni como decíamos antes, pero sí, digamos, transversal. A mí es una idea que me gusta, además me recuerda a lo que ha comentado Miguel Bagalum en varias ocasiones, que cuidadito con el concepto de deconstrucción, de llevarlo solamente al terreno que nos interesa, porque podría justificar las terapias de reconversión, por ejemplo, ¿no? Claro, claro, las Si terapias todo de se puede conversión. deconstruir Sí, exacto, y, exacto. y me ha venido a la cabeza también esta idea de hasta qué punto, dónde están los límites de la deconstrucción. O sea, hasta qué punto no puede caer también igual que está el mito de la perfecta poliamorosa, ¿no? No sé si el mito de la persona perfecta anarquista relacional puede ser la deconstrucción extrema o... Claro, yo ahí soy muy crítico en todos los puntos. Primero, en el punto de intentar, o sea,
de librar batallas por librarlas. Es decir, yo solo creo que tiene sentido meterse en deconstrucciones o en cambios si realmente los necesitamos. O sea, si tú estás cómodo en tu funcionamiento más o menos estándar y tal, pues bueno, en fin, meterte aquí va a ser un follón y va a ser no sé si vale la pena, pero lo que quiero decir es que o sea, el forzarse en cambiar cosas simplemente porque hay que sacrificarse por la causa, creo que no es la idea. Y luego la segunda idea que impugno totalmente es la idea de la identidad anarquista relacional. Es decir, yo creo que no, que ver esto como una identidad es casi un oxímoron, es que es casi contradictorio con lo que significa anarquismo, ¿no? Que es precisamente librarse de esa normatividad cerrada y definida. Entonces, si construimos una nueva normatividad, que es la que nos da el cinturón negro de anarquista relacional, ¿no? O la medalla de anarquista relacional, el capitán de anarquismo relacional, coronel o general, no entiendo mucho del ejército. Pero si creamos esa nueva identidad y esa nueva dimensión y la vemos como un objetivo, como una identidad al final, ¿no? Como un sentido, pues estamos cayendo en una contradicción. Entonces, yo lo que planteo es sustituir esa idea de identidad por la idea de sensibilidad, ¿no? Es decir, lo que decíamos, las alarmas. Es decir, cuando yo me enfrento a algo que, pues no sé, tener un poco siempre puesta esa alarma de decir, ¿esto encaja en estos principios o no? Si no encaja, pero a mí es lo que me está viniendo bien en este momento, oye, pues soy consciente de que de que no está encajando y no pasa nada, ¿no? Si encaja, pues mucho mejor. ¿Hacia dónde me tengo que ir? Hacia buscar ese encaje, porque yo de alguna forma me gusta este esquema, vale, pues voy a ir hacia ahí. Pero desde luego, ni como ir a una identidad de voy a ser cinturón negro, ni como una obligación de activismo de decir hay que sacrificarse por la causa y hay que hacer lo que sea para que esto funcione en estos términos. Ninguna de las dos me parece interesante. Además, no sé si estarás de acuerdo, y creo que esta actitud como de cinturón negro podría llevarnos a una cosa que también comentas, como a infravalorar o poner como activismos de segunda a otras formas, pero, bueno, o formas de no monogamias éticas, porque pensamos que siguen teniendo un componente muy parejocéntrico. Claro, claro. Sí, sí, y sí. acabar como de alguna manera, como pasa a veces también en la lucha feminista, que te olvidas de que el sistema monógamo es como el que tiene el eje de poder y acabas un poco viendo más qué diferencias tienes con activismos amigos, como podrían ser las no monogamias éticas, ¿no? En vez de decir, bueno, que el sistema heteronormativo, monógamo y patriarcal está ahí. Claro, claro. Y luego también hay a veces las identidades disidentes estratégicas, que a veces sí que es verdad que para conseguir ciertos logros, no sé, de aceptación, de no sé qué, pues si no construyes un sujeto político, es decir, una identidad, no vas a conseguir cambiar ciertas cosas, ¿no? Sobre todo desde el mundo de los derechos, ¿no? Y esto se ha visto en el mundo, pues eso, de LGTBI, claramente, que hasta que no se ha construido un sujeto político potente, identitario y tal, ¿qué ha pasado? Que luego esa identidad a lo mejor se ha pasado de ser estratégica a ser interiorizada y al final pues también ha traído problemas, ¿no? Esa identidad tan fuerte en el mundo gay y tal, pues esa situación también puede en algunos casos, y entonces está la teoría queer, que también lo pone en duda. Es decir, que es complejo y a veces hay unas necesidades, pero yo personalmente, insisto, creo que no en este momento, por lo menos desde mi punto de vista, que no tengo un problema de derechos, ni tengo un problema de ahora mismo, pues no me interesa el aspecto identitario. Si a quien le interese, pues me parece también súper legítimo y a lo mejor apoyaría la cosa si está bien enfocada, pero desde luego a mí no me interesa.
Y una última pregunta que te quería hacer, que también es como que a mí me remueve, es ¿dónde están esas alarmas, esos warnings en el tema del activismo y las dinámicas de poder? Porque también muchas veces tengo la sensación, y hablo aquí en primera persona, que las personas que tenemos más visibilidad o que acabamos teniendo como un poco más de protagonismo según qué tipos de activismos somos, y eso también tú lo comentas, las personas que normalmente tenemos más privilegios o tenemos bastantes privilegios. Mm, Y es esta cosa bueno, a mí siempre me da un poquito de cómo podemos hacerlo para que los activismos no acaben copados también con dinámicas de poder. No sé si me explico, pero es claro. como, Es, ¿qué alarmas tenemos que tener presentes? pues es muy complicado, la verdad es que es complicado porque pasa en todos los ámbitos, pasa en todos los ámbitos y ha pasado durante, pues eso es sensibilidad, yo creo, al final. Es decir, por ejemplo, pero claro, la sensibilidad al final luego también tiene un límite, tiene un punto y dices, bueno, por ejemplo, a mí me causaba muchísima desazón el que la primera persona que hiciera ese esfuerzo de coger un libro, de coger toda la aquí relacional y hacer un libro, fuera un hombre blanco, cis, hetero y no sé qué más cosas poner ya, tal, o sea, con empleo fijo, con no sé qué. ¿Sabes? Pues es un problema y además es un problema extendido a toda la sociedad y la única posibilidad de tener claro es pues un poco lo que decimos siempre, lo que se dice siempre desde el feminismo hacia los hombres cis, ¿no? Que es eh, la escucha constante y la sensibilidad máxima. Es decir, yo creo que realmente no hay excusas a la hora de estar al tanto, de estar escuchando a la gente en general, a toda la gente, ¿no? Sea eh, tenga mayor o menor capacidad de producir, yo qué sé, de producir pues, un libro, de producir un blog, de producir una cosa que llegue a la gente, a más, que se difunda más. Eh, no tengo ninguna receta, pero sospecho que es la escucha, ¿no? Y la sensibilidad. No sé. Bueno, yo creo que son dos elementos importantes y que si los tenemos presentes, yo creo que al final también una cosa que digo que el privilegio no siempre es sinónimo de maldad, que puedes utilizarlos también para... Tengo una metáfora que me dijo una amiga, me gustó mucho, y dice, si tú has llegado con el ascensor hacia arriba, pues mándalo para abajo para que puedan subir otras personas. Y también es como, al final, la política de la flagelación, que yo muchas veces me he sentido muy culpable por tener privilegios, pero digo, esto tampoco cambia mucho las cosas. Y esto que has comentado, a lo mejor, de poner esto al servicio desde la escucha, desde el intentar no copar y demás, pueden ser, aunque siempre es un tema que reconozco que me inquieta y que tengo mucha curiosidad por saber que otras personas que piensan al respecto. Y yo como llevamos ya como más o menos una horita ya, algo lo dejaría aquí si quieres añadir alguna cosa. Hay una enseñanza final, una cosa que me gustó mucho del libro, que la tengo ahí apuntada, que es cuando no colocamos unas relaciones estamentalmente por encima de otras, no hace falta permitirnos tener varias porque ya las tenemos. Y para mí, bueno, creo que es personalmente como un bonito resumen casi de parte de la filosofía de la anarquía relacional y, y de, bueno, de la magia que aporta, o al menos que aporta a personas que creemos en ella, yo creo. Y no sé, Juan Carlos, si quieres añadir alguna cosa que digas, Sandra, por favor, ¿cómo no me has preguntado esto? Porque al final es esta sensación de mil dudas y tener tantas que no saber por dónde tirar. Así No, que, nada, está muy bien. Creo que hemos tratado muchos temas muy interesantes. Muchas gracias por organizarlo, por montarlo y por pensarlo y hacer esas preguntas tan, tan interesantes. gracias a ti, porque además sé que últimamente estás hablando mucho del tema, te agradezco un montón este esfuerzo de visibilidad que estás dando, porque no solamente has escrito un libro, sino que además estás
siendo muy generoso con tu tiempo, con muchas personas que te estábamos diciendo, oye, ¿te podemos hacer una entrevista? Un proyecto, Juan Carlos. Nada, nada, nada. A mí me va la marcha, me va la marcha. Ahí, con Bon Valencia. Ahí, ahí, ahí. Muy bien, Juan Carlos. Que compartimos ahí comunidad. Ahora estamos, aunque no Aunque estemos. no nos vamos a juntar Sí, por sí, sí. una pandemia. Exacto, eso es, eso es. Pues un beso muy grande. Muchas Muy gracias. bien. Muchas gracias. Un beso. Gracias. Chao. Chao. Chao, chao.